En un top anterior te enseñé los comerciales que se eliminaron de la televisión, eran realmente extraños y muy aterradores. Algunos de ellos parecían inofensivos pero escondían un mensaje turbio y subliminal demasiado peligroso para el consumidor, motivo por el cual se prohibieron su emisión y obviamente se eliminaron de la televisión. Pero esa lista oscura no acabó por ese entonces. Existen muchos más anuncios que te pondrán los pelos de punta y ni bien fueron transmitidos en diferentes canales del televisor, se censuraron y quedaron en el olvido hasta que llegó internet y los trajo de nuevo a flote. Y es que estos han sido baneados por una sola razón: tiene esa particularidad de incomodarte mucho y provocarte horribles pesadillas, por lo que pido mucho cuidado al visualizarlos. Así que sin más que añadir, déjame que nuevamente yo, tu amigo el tío Sam, te enseñe 7 comerciales que se prohibieron en la televisión. Número 7. La marca de autos Hyundai sacó al mercado un modelo de tan solo 3 puertas, pero su comercial para promocionar su vehículo sí que dio mucho de qué hablar. En él veremos a una pareja quienes se trasladan con un auto de una marca desconocida. En eso se les aparece la temible parca. Se encuentra a un lado de la vía mirando con atención a sus víctimas. Los jóvenes enamorados se van despidiendo y la chica distraída se le ocurre salir por el lado izquierdo sin antes visualizar que ningún otro vehículo se encuentra cerca y pasa lo inevitable. Ben je het zeker? Ja, echt. Laatste stukje loop ik wel hoor. Is ook wel lekker, een beetje frisse lucht. Oké. Doe je wel voorzichtig? Oké, tot snel. Ben je het zeker? Ja, echt. Laatste stukje loop ik wel hoor. Is ook wel lekker, een beetje frisse lucht. Doe je wel voorzichtig? Oh. Andere kant, mevrouw. Dankjewel meneer. Tot snel. El comercial se divide nuevamente en otro segmento donde la mujer revive y en esta ocasión la pareja está viajando con el nuevo modelo de Hyundai y que nuevamente veremos a la parca intentando abrir la puerta para tomar a la chica, pero como se los dije, esta versión no incluye esta cuarta puerta, así que la parca es quien se despide de este mundo. El comercial sí que atrajo la atención del televidente, en especial de las autoridades holandesas, quienes denunciaron esta propaganda aludiendo a que era demasiado violento. Incluso de manera subliminal Hyundai estaría diciéndonos que los autos de 4 puertas son más inseguras que las de 3, y era evidente que las demás marcas de autos se unieron a la censura de este comercial y en efecto se prohibieron su emisión de la televisión de ese país. Aunque para algunos les parece más divertido este clip, sí que era muy sugerente y pasó al lado oscuro de internet. Oké, tot snel. Número 6. Entre los años 1982 y 1983 se difundió este aterrador comercial infantil en la televisora italiana supuestamente. Se trata de una campaña publicitaria para promocionar los chocolates de la marca Kinder, cuyo producto tenía la forma peculiar de un huevo. Nada anormal con esta golosina, el problema radica que dicho huevo se veía demasiado humano, tenía la apariencia de un anciano quien te incitaba a que comieras estos chocolates. Su voz también irradiaba mucha incomodidad. Mejor míralo y dime qué opinas al respecto. Kinder, Jebosiki. Me unscrabbly. Chock-a-doobie! Doubly chock-a-doobie! Pop swabble! Toy! Yodel yum and choco scrum with multi pop swabble dies! Oh, grubbly! Me scrubble now. Knock-o! Whee!
Kinder Surprise from Ferrero. No podemos dudar que se le nota muy espeluznante, en especial si era un infante quien contemplaba las imágenes. Decían los padres que este video causaba pesadillas a sus pequeños. Supuestamente el video fue planeado para atraer a un público infantil, pero más bien solo atrajo las quejas y las críticas de los enfurecidos progenitores. Y es que la publicidad solo fue emitida durante un corto tiempo, luego de ello desapareció y fue un espectador quien grabó estas imágenes con su VHS y rápidamente lo publicó en internet, mismo que recuerda muy enojado este anuncio. Y para terminar, la marca de chocolates Kinder o Kindre hoy en día no existe, esto debido a que su consumo ha provocado múltiples casos de salmonela en distintos países del mundo. He's Gruber now. Rocco, Número 5. La deliciosa barra de chocolates elaborada por la empresa Snickers dio mucho de qué hablar cuando engendraron esta atemorizante publicidad que ves en pantalla. Todo se dio en los días festivos para la celebración de Halloween, y qué mejor ocasión para que la empresa sacara a flote esta publicidad demasiado extraña. Se trata de una chica quien se encontraba paseando en la sección de golosinas, pero en ese instante se espanta cuando se percata que había una mujer demasiado alta y de aspecto muy aterrador junto a los Snickers. La fémina le incita a que se lleve todos los chocolates posibles y los vierte en su carrito de compras, y finalmente el anuncio termina con la chica huyendo del lugar. Y también notaremos que el verdadero origen de tal extraña señora eran dos chiquillos quienes se encontraban uno sobre otro, y también quienes simulaban aquella tétrica mujer de aspecto muy abrumador. No se supo realmente cuál fue la intención de la empresa para engendrar una publicidad de esta magnitud, pero sí que atrajo la vista del televidente, pero también por su extrañez aterró a los chiquillos. En fin, tal campaña publicitaria no tuvo mucha vida en la televisión debido a que se prohibió su emisión por alguna desconocida razón. Hello, Mrs. Jensen. You don't have any Snickers in your shopping cart. The neighborhood kids love Snickers on Halloween. Let me help you. Oh, I'm only helping you. Snickers. We're definitely going to her house. Shh. This Halloween, nothing satisfies like Snickers. Número 4. Los creadores de esta campaña publicitaria sí que se les pasó de la mano, pues abortaron a una de las peores que existen. Todo ocurre en el año 2017, cuando una empresa llamada NRJ Móvil, un operador de telefonía móvil de Francia, sacó a emisión una serie de propagandas para anunciar un súper descuento en sus tarifas, y uno de estos clips toma lugar en un parque de patinaje, donde las orejas de un hombre comienzan a moverse y su cabeza se eleva en el aire mientras su cuerpo continúa bailando. Otro anuncio se da en el pasillo de una escuela, donde una chica se ríe de alegría tras enterarse de este descuento en su teléfono. El gesto que esta realiza es muy macabra y exagerada, sonrisa que claro fue hecha por un efecto de edición. En eso su compañera se acerca y la imita, y ambas abren esta enorme boca al mismo estilo que Venom, y era obvio que estos anuncios fueron censurados y quitados de la televisión de ese país, ya que se les consideró elevadamente gráficos y que despertaba la inquietud entre los menores. Las acciones e imágenes eran demasiado llamativas y de temática de terror, y por si fuera poco, también existen otros dos comerciales aún más sugerentes con contenidos muy extraños que prefiero no profundizar en este top, ya que tampoco me gustaría correr con el mismo destino que estas publicidades. Pero ¿sabías que en la comunidad francesa estos videos se les ha considerado como malditos? Número 3.
Si eres una persona que padece coulrofobia, que es el miedo incontrolable e irracional hacia los payasos y a los mimos, será mejor que saltes este escalón del top. Esta fobia afecta especialmente a los niños, aunque puede aparecer en los adolescentes e incluso en adultos, y es que uno se pone a pensar por qué en el año 1950 una empresa de cereales llamada Sugar Rice Crinkles sacó a flote una propaganda donde la mascota y también el protagonista era un horrible payaso de nombre Crinkles the Clown. El metraje emprende con una toma en un granero cuando de pronto emerge un payaso que se asoma por la abertura de la caseta de un canino. Entonces empieza su extraña actuación. Él incita a que el infante ingiera este producto, realizando gestos e emitiendo frases extrañas. Ahora mira el video y cuéntame qué sientes al verlo en acción. Breakfast! I'm hungry! Take it from Crinkles. That's me. The best breakfast under the big top is Post Sugar Rice Crinkles. So crinkly, so delicious, so different. Each grain of rice in Sugar Rice Crinkles is crinkled with honey and sugar. It's so good, I crinkle every time I eat it. Yep, no matter what other rice cereal you've ever tried, you'll love Post Sugar Rice Crinkles best of all. Honey and sugar make it different and wonderful. A circus of fun to eat. So you crinkle on down to the store for Post Sugar Rice Crinkles, the greatest cereal treat on earth. Un factor importante en este comercial es el hecho de que este payaso se comporta demasiado entusiasmado con el producto que se está vendiendo. También la edad y la calidad del comercial juegan un factor importante, y este detalle te hará pensar si este anuncio va dirigido a los adultos o a los niños. Y como está ocurriendo en todos los podios de este top, el video publicitario se prohibió por ese entonces, pero no falta alguien quien lo graba y llega a parar en los lugares más oscuros de YouTube. Incluso por ahí dicen que los payasos más famosos del cine de terror se inspiraron en este personaje del comercial. Número 2. En el año 2011, una empresa minorista de teléfonos móviles conocida como iPhones 4U, establecida en el Reino Unido, realizó varios comerciales muy polémicos y que engendró pesadillas a los pequeños. La campaña se compone de una serie de anuncios que se transmitieron en la televisión y era básicamente una parodia de películas clásicas de terror, así como zombies y fantasmas bajo el eslogan "Perder nuestras ofertas te perseguirá". En uno de estos clips se ve como un joven es perseguido por un zombie en un bosque y finalmente lo atrapa para increparle este anuncio comercial. En otro clip te enseña a una niña con apariencia fantasmal, típico de personajes de películas asiáticas, donde el escenario espeluznante se sitúa en un estacionamiento cuando un espectro sigue y espanta a una mujer hacia su automóvil. La campaña se creó con la esperanza de ampliar la demografía del minorista que iba de 18 a 24 años y que querían extenderla hasta los 34 y claro, suscitar controversia que generaría una mayor conciencia y con ello aumentaría las ventas potenciales. Tal vez lo lograron, pero no se hicieron esperar las quejas y las denuncias de los televidentes. Según cuentan, se reportó más de 600 denuncias que hicieron los enfurecidos padres que claro tenían a sus menores hijos asustados por este clip. La gente atribuyó a que los anuncios eran ofensivos, incómodos y también indebidamente angustiosos y que se transmitieron de manera irresponsable en la televisión en horarios prematuros donde los niños podían verlos, y era eminente que se prohibió su emisión aunque el daño ya estaba hecho. Pero aunque hoy en día la empresa no existe, su comercial se quedó plasmada en la mente de aquellos jóvenes espectadores que más que un recuerdo lo memorizan como un trauma. Oh dear. The Samsung Taco icon is only $59.95 on pay-as-you-go. Phones for you. Missing our tails will haunt you.
The exclusive Samsung Galaxy Y in white is only $79.95 on pay-as-you-go. Phones for you. Missing our deals will haunt you. Número 1. No podía estar más que en el puesto número 1 este anuncio, debido a que esta idea publicitaria sí que hizo saltar de su asiento al pobre espectador que inocentemente le pusieron este comercial. Si eres veterano internauta sabrás que este video lanza un horrible screamer y es ese mismo que se aparece en tu pantalla. Lo que sí tal vez no sabías es la historia del mismo, pues no solo existe ese comercial, sino que también se lanzaron 9 videos muy parecidos y que para tu sorpresa se trataba de una campaña para promocionar una marca de café. Corría el año 2004 cuando una empresa de nombre Café de origen alemán lanzó a la televisión un grupo de videos de 20 segundos de duración como parte de su campaña para promocionar su bebida de café. Estos comerciales han sido fuertemente criticados por su contenido, ya que los televidentes sienten que los anuncios son muy poco comerciales y muy incómodos y hasta molestos, por lo que las televisoras de ese país prohibieron mostrar el anuncio a horas tempranas, obviamente para que los infantes no los vieran. Aunque los creadores solo se basaron en el valor del impacto y las imágenes aterradoras que reflejaban sus anuncios, ambos se utilizaban para simular el efecto que el producto tiene al consumirlo. En este caso dicen que su cafeína tiene propiedades sobre el metabolismo que estimula el sistema nervioso central, lo que le otorga a quien se lo beba mantenerse mucho tiempo despierto. Y como lo habrás notado, los comerciales iniciaban con imágenes y música relajantes, y una vez que hayan pasado 15 segundos, de repente aparecía un zombie o una gárgola con un grito bastante fuerte, seguido del eslogan "Nunca has estado tan despierto", y luego se escuchaba el sonido del corazón palpitando, simulando el susto que sufrió el pobre televidente después de ver este screamer. Como te lo conté al inicio, la empresa mandó a realizar 9 comerciales muy parecidos, siendo la del auto en la carretera la más usada y la más aterradora de todas. Pero si no conoces el resto, aquí te enseño las demás, donde se han grabado en distintos ámbitos y escenarios donde permanece ese mismo estilo. Eso sí, cuando los veas, mantente preparado, porque si te descuidas, este podría ocasionarte un horrible trauma irreparable. ¿Qué opinas tú de estos horribles planes de campañas publicitarias? ¿Estos guiones acaso estuvieron mal planeados? ¿Acaso crees que se les pasó de las manos para atraer la atención del consumidor? Si deseas opinar, añade tu comentario al respecto. También puedes apoyarme regalándome un like a este video, y si eres nuevo aquí, suscríbete. Solo así podré seguir engendrando más clips de temática paranormal. Y si deseas ayudarme con alguna idea o archivo terrorífico, adjúntamelo a través de mi correo electrónico, que yo estaré ansioso por leer tu mensaje. También puedes apoyarme compartiendo mis videos con tus conocidos, pues te lo agradecería mucho. Eso ha sido todo, chicos, y sé que muy pronto nos volveremos a ver. Que pases muy buenas noches.